Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. Ya estamos todos de regreso acá, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniero. Muy bien. Listo. Solo tenía que hacer algo. Discúlpenme. Bueno, ya. Bueno, ya está habilitada en el portal. Ya está habilitada la asistencia para que puedan anotarse. Bueno, vamos a ver entonces, tal y como les había mencionado, vamos a platicar un poco sobre el planteamiento del problema. Entonces, vamos a compartir la presentación y vamos a ver cuánto se tarda en compartirla. Bueno, ahí no se tardó mucho. Bueno, listo. Entonces empecemos. Planteamiento del problema. Ok. Miran toda la presentación, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del planteamiento del problema y el planteamiento del problema, pues digamos que vamos a platicar un poco sobre los elementos que lo componen a ese planteamiento, porque digamos, el planteamiento del problema es global y tiene ciertas divisiones a ciertos componentes que debemos nosotros de cumplir. Luego hablamos un poquito de cómo nosotros debemos de plantear ese problema. Luego hay un punto ahí sobre investigación de mercados, porque digamos muchas de las investigaciones que se hacen para plantear algún tipo de problemática se hace a través de esta investigación de mercados. Luego la importancia que tiene la investigación, ¿verdad? Y algún tipo de método gráfico para delimitar nuestro problema de investigación. Bueno, entonces, esa es, digamos, la agenda un poco de lo que vamos a nosotros a estar visualizando dentro de esta presentación del planteamiento del problema. Entonces, vamos a iniciar. Estoy diciendo primero por los elementos, ¿verdad? Aquí, digamos que no está en el orden, ¿verdad? Más sin embargo, ¿por qué? Porque, digamos, hay unas que están diferentes cuando nosotros planteamos nuestro problema de investigación, ¿verdad? Pero en general, un planteamiento del problema va a tener estas, esta, esta estructura o estos elementos, ¿sí? Uno, vamos a ver, digamos, cuál es el objetivo o a dónde quiero llegar yo, cuál es el objeto que tengo yo para mi investigación. Dos, voy a revisar cuáles son las preguntas de investigación, que esas preguntas al contestarse son cabalmente los objetivos de la investigación. Por eso es que el uno y el 2 creo que están en diferente orden. O sea, primero van las preguntas de investigación y luego va el objetivo de la investigación. Luego tenemos que decir por qué es importante esa investigación, o sea, justificarla, ¿verdad? O sea, justificar el por qué vamos a hacerla. Y por último, vamos a ver si es posible o no realizarla, y a eso se refiere esa viabilidad de la investigación. Y por último, pues digamos, trataremos de establecer cuáles son las posibles consecuencias que va a tener una vez terminada esa investigación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos dicen plantee un problema, normalmente van a ser estas 4 o estas 5 cosas, ¿verdad? Aunado a un planteamiento per se de la investigación. O sea,
hay que visualizar cuál es la problemática actual a la que nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces, normalmente la problemática puede ser planteada a partir de, ¿cómo se llama esto? De, mm, de diferentes formas. O sea, puede ser planteada, digamos, abarcando diferentes enfoques de ese problema. Podemos abarcarla a través de lo que vamos a ver acá también dentro de unos momentos, ya sea diciendo cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias de cierta investigación, de cierta problemática, ¿verdad? Eso lo vamos a también a visualizar, ¿verdad? Y entonces podemos nosotros plantear un problema de diferentes formas, ¿sí? O sea, el plantear el problema significa describir cuál es el problema actual, describir cuál es la situación problemática que me aqueja y por la cual yo voy a llegar a hacerme ciertas preguntas para ver cómo resuelvo esa problemática. ¿Sí? Entonces, al hacerme esas preguntas, la respuesta a esas preguntas es hacia dónde yo quiero llegar, que son mis objetivos de mi investigación. ¿Sí? Entonces, digamos, parto de un planteamiento del problema, parto de plantear, de visualizar cuál es la problemática actual. Luego, a partir de esa problemática actual, me pregunto cuáles van a ser qué es lo que yo quiero investigar. Y el resultado, o digamos, las respuestas a esas preguntas de investigación normalmente son los objetivos, o sea, son las cosas a las que yo quiero llegar a investigar para resolver esa problemática, ¿sí? Y entonces también, digamos, ya me pregunté o sea, ya planteé cuál es la problemática actual, ya me pregunté qué es lo que quiero resolver, ya me planteé cuáles van a ser las cosas que voy a resolver. Entonces también tengo que justificar por qué yo lo voy a hacer. O sea, debo de tener una justificación de decir, bueno, yo quiero hacer esta investigación o se debe hacer esta investigación por este y este y este y este motivo. Entonces, y esa es la justificación, ¿sí? Y después de plantearme por qué quiero yo hacer la investigación, entonces yo ya vengo y digo, ok, ¿será que es posible hacerla? ¿Será que tengo todos los recursos financieros, tengo todos los recursos logísticos, tengo todos los recursos técnicos para poder hacerla? ¿Sí? Esas son las cosas que yo debo. Y si todas las respuestas a esas diferentes cosas que yo les mencioné ahorita, desde los diferentes puntos de vista de la viabilidad, pues entonces sí es posible realizarla. ¿Sí? Y empiezo a ejecutarla y empiezo a hacer mi investigación. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos. Esta es, cuando me dicen yo tengo que plantear un problema, normalmente debo de cumplir, si es, digamos, un proceso de investigación formal, debo de cumplir con estos lineamientos, ¿sí? No sé si vamos bien ahí. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, Vamos sí, bien. estamos bien. Vamos bien ahí. Bueno. Ok, entonces, ¿Eso lo ¿cómo? podríamos incluir en un párrafo totalmente, Inge, o solo ya hay un límite para definirlo? Digamos que si nos vamos a la parte, digamos, de nuestro trabajo de investigación, cada uno de estos va a ser una sección. Tanto el planteamiento como las preguntas, como los objetivos, como la justificación, como la viabilidad. Todas esas son secciones que están En dentro de una un... hoja cada una parte, digamos. Exacto, así es. O sea, es una Ah, sección ya, diferente cada correcto. una. Eso también. Este material igual está en la plataforma, ¿verdad? Siempre, todo Ah, usted, ok. todo, todo, Muchas gracias, todo, muchas gracias. todo lo que miramos aquí normalmente va a estar en la plataforma. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, ¿y cómo planteo yo el problema? ¿Verdad? Pues digamos, primero, ya hicimos lo primero, que es tener una idea de investigación. Bueno, que ustedes ya todos, ya cada uno de los grupos ya tiene
una idea de investigación, ¿sí? Ahora, cuando un problema, ¿verdad? Está bien planteado, o sea, digamos, si ustedes lo plantean de una manera correcta, prácticamente ya lo tienen resuelto. Prácticamente ya saben a qué objetivos van a llegar, ya saben, digamos, o por qué es que yo lo estoy haciendo, que eso es importante, ¿verdad? Porque a veces no sabe uno ni siquiera por qué está haciendo algo, ¿verdad? Y eso, digamos, que nos pierde un poco en el enfoque de la cosa que yo estoy investigando, ¿sí? Entonces, normalmente, si ustedes llegan a plantear bien su problema con las diferentes secciones, pues ustedes prácticamente ya van a tener buena parte del camino recorrido en la resolución de su trabajo de investigación, ¿verdad? Normalmente un trabajo debe ser descrito o debe ser planteado, ¿sí? De una forma que sea, como bien dice ahí, clara, de forma clara, o sea, de que sea claramente expresado, que sea preciso, o sea, que ataque realmente lo que yo quiero resolver y que sea de forma accesible. ¿Qué quiere decir accesible? Que digamos que yo pueda llegar a los datos y pueda llegar a esa situación problemática y poder resolverla, ¿sí? Entonces, digamos, si yo tengo todo eso, o sea, si, digamos, el camino, y por eso está la flechita esa ahí, el camino es, ya tengo una idea de investigación, ok, ya la tengo. Entonces, ahora desarrollo la problemática alrededor de esa idea. ¿Para qué? Para que ahí ya tenga mis objetivos, ya tenga mi pregunta. A partir de esos objetivos, yo voy a llegar a tener una suposición de cuál va a ser el resultado de mi trabajo de investigación. Entonces, por lo tanto, yo ya voy a tener una, lo que es prácticamente ya la hipótesis y voy a tener ya cómo voy a medir yo esas hipótesis y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que viene después. Pero si yo ya lo tengo bien planteado, ya lo tengo. Ya está mucha parte del camino recorrido. Y tiene que ser planteado de una forma que sea clara para todo el mundo, que sea precisa, o sea, que digamos ataque lo que realmente tenga que atacar y que sea de una manera accesible, ¿verdad? Lo que hablábamos de la investigación de mercados, ¿verdad? O sea, digamos, cuando nosotros hacemos análisis de mercados, ¿verdad? O investigación de mercados, las investigaciones de mercado son muy parecidas a cualquier otro tipo de investigación. Lo que pasa es que, digamos, las investigaciones de mercado han tomado mucho auge, ¿verdad? Y entonces nosotros siempre, al ver el problema, identificamos todos estos tópicos, ¿verdad? O sea, todas estas cuestiones. Ahora, para solucionar mi problema, ¿verdad? Puede ser que estos problemas o estos inconvenientes se me presenten al momento de cómo se llama esto, de yo resolverlo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si me sucede alguna de estas cuestiones, significa que hay un problema mal planteado, ¿sí? Digamos, si, por ejemplo, yo tengo que ver el segmento del mercado al cual yo voy a llegar y cuál es la potencialidad de ese mercado. Pero si escojo mal mi mercado, pues obviamente, muy probablemente la segmentación de los mercados va a estar de manera equivocada. ¿Será que hay que revisar el producto? ¿Será que, digamos, tengo que ver cuáles son la fijación y los cambios de precios? ¿Para qué? Para ver, digamos, cabalmente estos pronósticos que están acá, ¿verdad? Ver si las promociones que yo estoy haciendo a partir de esta investigación de mercado son atractivas o no, ¿verdad? O si hay una distribución inadecuada del tema del mercado al cual yo quiero llegar. Entonces, todas estas cosas, o sea, se plantean como ejemplos de algunas cosas que yo debo de considerar al momento de estar yo haciendo un planteamiento de problema, ¿sí? O sea, digamos, tengo todas estas cosas que yo debo de considerarlas, también debo de considerarlas estas al momento de estar viendo cuál es la posible solución de mi problema y todo esto en su conjunto, digamos, al hacer un análisis adecuado de la información, pues me va a llevar a mí a plantear adecuadamente mi problema y a resolverlo también de una manera adecuada, ¿sí?
Entonces, a eso se refiere esta parte de la investigación de mercados. Ahora, qué criterios debo de tomar yo en cuenta para poder plantear un tema de investigación? ¿Verdad? Dependiendo del tipo de investigación, ¿verdad? Puedo tener una relación entre dos o más conceptos o variables, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Y esto va muy asociado con la primera clase que hablamos, ¿verdad? Donde hablábamos que hay 4 tipos de investigación. Está la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa, ¿sí? Y la explicativa normalmente es digamos, una investigación de tipo causal, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy planteando un problema, normalmente, dependiendo del enfoque, dependiendo del alcance que voy a tener yo en la investigación, si va a ser de carácter, normalmente si va a ser de carácter exploratorio y de carácter descriptivo, es muy probable que no tenga esa relación entre dos o más conceptos y variables. Normalmente no va a ser así. Pero si mi investigación es correlacional o explicativa, pues normalmente va a tener esas relaciones, ¿verdad? Eh, por eso es que, digamos, cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de investigación, normalmente se piden que sean de tipo correlacional o explicativo para que haya esa relación de variables y pueda hacerse algún tipo de planteo de hipótesis, ¿verdad? Ahora, por el tipo de trabajo, digamos, por ejemplo, para los que van a hacer las guías, por el tipo de trabajo que van a hacer, que va a ser un tipo descriptivo, pero va a ser un trabajo descriptivo que va a tener un aporte. Entonces, ustedes van a tener que tener siempre una hipótesis a la cual ustedes van a tratar de llegar y a la cual ustedes van a tratar de cumplir, ¿sí? Entonces, cuando yo me planteo un problema, el problema lo debo de plantear en forma de pregunta, ¿sí? O sea, yo hago todos los antecedentes o hago toda la problemática actual, ¿verdad? Ahora, yo debo de preguntarme, ¿cómo voy a resolver yo esa situación problemática? Entonces, esa pregunta que yo me hago para poder resolver esa situación problemática, esa es mi pregunta principal de investigación, ¿sí? Entonces, mi pregunta principal de investigación va a estar orientada a resolver o digamos a preguntarme cómo resolver yo esa situación problemática, ¿ya? Para luego después, entonces, esa es la principal. Para luego yo después, entonces, derivar, ¿verdad? En esa pregunta, la respuesta a esa pregunta va a ser el objetivo que yo tengo o al cual yo quiero llegar en mi investigación. Esa es principal. Pero no solamente va a haber una pregunta principal, van a haber varias preguntas específicas o varias preguntas que van a ir contestando ciertas partes del problema o ciertos componentes de ese problema que yo tengo de investigación, ¿sí? Entonces, digamos, todas esas partes son las preguntas específicas y esas se van a convertir también en objetivos específicos de investigación, ¿sí? Entonces, digamos, están las dos cosas. Está, por un lado, mi situación problemática. Esa situación problemática va a tener una pregunta principal de investigación. Esa pregunta principal de investigación, al responderse, va a tener un objetivo principal. Y de esa misma situación problemática van a salir otras preguntas conexas, que son las preguntas específicas, y esas preguntas específicas se van a resolver con objetivos específicos de investigación, ¿verdad? Y también, digamos, los criterios que deben de hacerse es que debe ser factible o viable el poder realizarlo, ¿verdad? O sea, si yo miro que una investigación no es factible hacerla, entonces ¿para qué la voy a hacer? ¿Verdad? Y puede ser que sea por diferentes situaciones, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, y eso, digamos, lo miro mucho a veces en la parte de los trabajos de graduación, ¿verdad? O sea, empiezan a hacer un trabajo y lo primero que no han preguntado es si pueden hacer ese trabajo en la institución donde lo van a hacer.
¿sí? Y resulta que no pueden hacerlo ahí. Y ya hicieron todo el planteamiento, y ya hicieron todo el marco teórico, ya hicieron todo para ese trabajo y resulta que no lo pueden hacer. Resulta que no era viable hacerlo ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta que digamos que la viabilidad es uno de los aspectos de ese planteamiento del problema que debo de estar yo claro para ver si yo realmente puedo llegar a un fin de esa investigación. Porque, digamos, si yo no tengo la institución o no tengo el lugar o no tengo el segmento al cual yo quiero llegar, pues obviamente la investigación se me va a hacer más difícil, puede ser que no llegue a ningún resultado. ¿Sí? Entonces, tres criterios. Uno, relación entre conceptos. Dos, debe ser planteado como pregunta. Tres, debe ser factible hacerlo o viable hacerlo. ¿Sí? ¿Estamos claros con los criterios? Sí, estamos claros. Sí, Muy bien. Entonces, después de esas preguntas o esos criterios, ya una de las partes que van conformando esa, ese planteamiento del problema es el que yo les decía, ¿verdad? De justificar la investigación, de justificar el problema. Entonces, como bien lo dice ahí, es justifico el por qué estoy yo haciendo la investigación, ¿verdad? Por qué es necesario y por qué es importante hacerlo, ¿verdad? O sea, digamos, debo de yo tener, digamos, un motivo por el cual esa investigación realmente sea importante, ¿verdad? ¿Por qué es conveniente y por qué y cuáles van a ser las diferentes, la utilidad que va a darse a partir de la resolución de ese problema. ¿Sí? Entonces, digamos, uno y principal cuestión de la justificación es el decir por qué yo lo voy a hacer. ¿Sí? Eso es lo primerito, ¿sí? O sea, ¿por qué yo estoy haciendo ese trabajo? Debo de saber por qué, ¿verdad? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque si no, no gano el curso. Esa no es justificación, ¿sí? Entonces, tiene que ser una justificación relacionada con el problema, ¿sí? Luego, lo que les mencionaba, que debe ser una cosa que sea necesaria y que para nosotros y que para las personas a donde se va a implementar o para las personas a las cuales se está haciendo este estudio, pues sea importante, sea algo importante y de un aporte realmente, eh, un aporte significativo para, para quien va dirigido. Y por último, ¿verdad? Es por qué a mí me conviene hacerlo, o sea, por qué conviene hacer ese estudio y cuáles son los beneficios que va a traer. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas son las que van como otra de las secciones. ¿Cuáles son las secciones? A ver, ¿quién me dice? A ver si se acuerdan. Ingeniero, usted hablaba en las secciones, me parece, en el objeto de la investigación, que de hecho hasta mencionó que tal vez el orden no era el correcto, que primero iba a las preguntas de la investigación, el objeto de la investigación, la justificación, ¿Es esta? que es esta, la viabilidad del estudio y las consecuencias de la investigación. Exacto. Ahora, sin embargo, le faltó una pequeña sección que es la descripción de la situación problemática, que era el círculo en medio. O sea, primero, Ok, lo primero que tiene que hacer es usted describir la situación problemática. A partir de describir la situación problemática, que esa se puede describir de varias formas, entonces cabalmente ya entra a lo que usted dijo, a las preguntas, a los objetivos, a la justificación y a la viabilidad. ¿Sí? de acuerdo, de acuerdo. Gracias. Muy bien. No, usted gracias ahí por responder. Muy bien. Entonces, vamos bien. Hasta aquí. Vamos con la justificación. Luego las preguntas, ¿verdad? Las preguntas deben de ser, digamos, las que van y, digamos, son muy importantes porque son las que van a guiar todo mi proceso de investigación al final de cuentas, ¿verdad? Entonces,
Normalmente es visualizar qué es lo que yo quiero de la investigación, ¿sí? A partir de esa situación problemática me van a salir mis preguntas. Entonces debo de saber yo cuáles van a ser esas preguntas de investigación para que de ahí salgan claramente mis objetivos de investigación. Y por lo tanto, entonces las preguntas no deben de ser ambiguas, ni deben de ser abstractas, ni deben de ser dicotómicas, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es el término dicotómico? A ver si alguien lo Yo, sabe. yo me recuerdo que que tienen doble sentido, o que pueden ocasionar dos o más respuestas distintas. ¿Ok? ¿Alguna otra idea? Eso me preocupa porque entonces en Proyecto de Grabación 2 no les enseñaron eso. Solo los que han tomado café, ingeniero. Sí. Lo que pasa es que pregunta dicotómica significa que las preguntas cuya respuesta sea sí, no, poco, mucho. O sea, que tenga dos únicas respuestas. ¿Sí? Entonces, si las preguntas de investigación no pueden ser así. ¿Sí? No pueden ser de respuesta sí, no, poco, mucho o falso, verdadero. O sea, no pueden ser así. No pueden ser ambiguas, no pueden ser abstractas y no pueden ser dicotómicas. Tienen que ser preguntas abiertas, ¿sí? Por eso es que dice ahí que se plantean en términos de qué, por qué y cómo. O sea, normalmente las preguntas van a empezar con alguna de esas preposiciones. ¿Qué, por qué o cómo? ¿Ya? O sea, que son preguntas y eso, digamos, y por eso lo voy a volver a repetir para que quede bien puesto en la grabación. Tienen que ser preguntas abiertas. No pueden ser preguntas cerradas. ¿Sí? Entonces, esas son las preguntas. Luego, pues obviamente, algunos de los requisitos que deben de tener las preguntas de investigación es que no conozca la respuesta todavía, porque si no, no tiene sentido la investigación. Si ya tengo la respuesta, entonces ya mejor ya no investigo. ¿No creen ustedes? ¿Sí? O sea, si ya conozco la respuesta de algo, de una pregunta, quiere decir que o no es lo que yo estoy investigando, o no es lo que yo quiero investigar, o si ya tengo la respuesta, mejor ya no investigo. ¿Ya? Es lo primero. Ese es el primer requisito que deben tener las preguntas, que no conozca la respuesta. Que los datos que me resulten de la respuesta de esa investigación sean medibles u observables. Medibles puede ser, digamos, para una investigación cuantitativa, que sea, digamos, algún tipo de medición que se le pueda hacer a la conformación de variables que va a tener esa pregunta de investigación en algún momento, porque eso se convierte en una hipótesis. U observable quiere decir, digamos, de un aspecto que yo voy a revisar si son aspectos, si es una investigación de tipo cualitativo, ¿verdad? ¿Sí? La otra cosa que deben tener las preguntas es que implique que sean preguntas éticas. O sea, no me puedo salir yo del campo de la ética para hacer mis preguntas de investigación. O sea, no pueden haber preguntas de investigación sobre un tema que no sea ético. ¿Qué preguntas o qué temas pueden ser no éticos? Pues, digamos, son las preguntas que riñen contra las costumbres comunes de la sociedad donde yo me desenvuelvo, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en una sociedad, debo de ceñirme a esos aspectos que yo sí puedo investigar. Digamos, otra de los requisitos que va a tener mi pregunta de investigación es que sea clara, ¿verdad? Y que la respuesta a esa pregunta me dé un conocimiento sustancial. O sea, que
que yo pueda llegar a tener un conocimiento sustancial al tener la respuesta a esa pregunta. Ahora, la importancia que va a tener mi investigación al terminar, ¿verdad? Pues obviamente va a tener ciertos aspectos, ¿verdad? Uno puede ser la relevancia social, o sea, quienes van a ser beneficiados con los resultados que se obtengan de esa investigación. Otra es si ayudo a resolver algún tipo de problema, pues va a tener ciertas implicancias prácticas dentro de mi, digamos, como resultado de mi investigación. Otro posible resultado es que tenga nuevas teorías, que aporte un valor teórico, ¿verdad? Digamos, donde estoy llenando, como bien dice ahí, algún vacío de conocimiento. Y por último, también, digamos que otra de las importancias potenciales que puede tener la investigación es que sea conveniente, o sea, que a ver a quién le sirve esos resultados de investigación, porque esos resultados después los pueden tomar, ya sea los agarro yo como resultados de una investigación y puedo yo plantearlos de diferente forma o simplemente divulgarlos. Entonces, digamos, la importancia potencial de la información es que puede llegar a tener una relevancia social, que puede llegar a tener una implicación práctica, puede llegar a tener un valor teórico o puede ser que sea conveniente para la sociedad o para el grupo de personas al cual yo le voy a difundir este trabajo, el trabajo de investigación. Entonces, por eso es importante, o sea, la investigación es importante a partir de todo esto que puede generar. Y después está el otro aspecto que debemos de considerar en mi trabajo de planteamiento del problema o en la parte del planteamiento del problema, que es la viabilidad. Y ahí miran ustedes que hay diferentes tipos de viabilidades. Está la viabilidad social, la viabilidad económica, la viabilidad medioambiental, pueden haber, digamos, está la viabilidad legal, está la viabilidad, ¿cuál otro hay? Operacional o técnica también, digamos, en nuestros casos de ciberseguridad o en nuestros casos de lo que nosotros estamos haciendo o de lo que nosotros pretendemos hacer dentro de nuestras investigaciones sobre seguridad, pues hay que ver si técnicamente es posible hacerlo, ¿verdad? O sea, esa es una parte. Y la otra es si alguien lo va a adoptar o no, y eso es desde el punto de vista operacional. Entonces, cuando yo viabilizo o miro si es factible que se pueda realizar la investigación, debo de tomar en cuenta si tengo los suficientes recursos financieros, si tengo los suficientes recursos materiales, si tengo los suficientes recursos humanos y si tengo acceso al lugar, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba, ¿verdad? O sea, me planteaban una investigación y todo lo planteaban muy bonito, pero resulta que donde lo iban a implementar, resulta que ahí no se puede hacer. Entonces, eso es lo primero que tendrían que haber preguntado, si es factible hacerlo en determinado lugar, ¿verdad? Entonces, esas es de las primeras cosas que debemos de nosotros, y eso se logra o eso se mira cabalmente en esta parte del proceso, en donde yo planteo el problema y una de las partes de ese planteamiento del problema es ver si es viable o no es viable la investigación. Lo que yo creo que ya les había mencionado, ¿verdad? O sea, digamos, las investigaciones pueden ser de 4 tipos, ¿verdad? Alguno de los 4 tipos, ¿verdad? Pueden ser planteamientos exploratorios, pueden ser planteamientos descriptivos, pueden ser planteamientos correlacionales o planteamientos explicativos, que también, digamos, dentro de los explicativos, muchos están los que son de tipo causal, ¿verdad? Entonces, digamos, estos son los tipos de planteamiento que ustedes pueden llegar a encontrar, ¿sí? ¿Para qué son útiles los planteamientos? Pues, uno, para hacer una evaluación, ¿verdad? De
en dónde estoy parado y hacia dónde puedo llegar yo al después de plantear mi problema, llegar a una solución, ¿verdad? O llegar al resultado de mi investigación. Entonces, primero, son útiles porque me permiten hacer ese tipo de evaluaciones. Me permiten comparar, digamos, la situación problemática que yo tengo versus algunas otras situaciones problemáticas que se hayan dado en el pasado, ¿verdad? Y cómo hago yo para investigar o para dar o para poder decir, ok, esta investigación que yo estoy haciendo, ¿será que, bueno, si la comparo con otra investigación que yo hice, pues contrasta en esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde puedo hacer yo eso? Pues solo lo puedo hacer si yo reviso bibliográficamente, ¿verdad? Las diferentes fuentes para saber si mi investigación está o no, pues digamos, en buen camino, ¿verdad? La otra es, son útiles porque me permiten interpretar la situación problemática en determinado momento de un fenómeno en particular, ¿verdad? O sea, digamos, me permiten entrar a ese problema y tratar de darle una interpretación, ¿verdad? Establece un precedente, o sea, como bien les decía yo, el plantear el problema es tener la base, ¿sí? A partir de acá, ustedes pueden llegar a tener una buena o una mala investigación, ¿sí? Entonces, el precedente que ustedes formen al plantear el problema, ese precedente les va a proporcionar gran parte del éxito o fracaso de la investigación que ustedes vayan a realizar. Y una de las formas, pero esto dependiendo del tipo de investigación que ustedes están haciendo, pues son útiles para determinar algún tipo de causalidad si es que la investigación es de tipo causal. ¿Qué es una investigación de tipo causal? Es una investigación de tipo causa-efecto, ¿verdad? O sea, tengo una causa o un estímulo y a partir de ese estímulo o a partir de esa causa van a haber ciertas consecuencias que son cada una de las diferentes cosas a las que se puede llegar a partir de esa causa, ¿verdad? Y las implicaciones que eso tiene. Este es un método, vamos a ver, como les digo, esto vamos a hacer vamos a tratar de buscar varios métodos para nosotros estar planteando nuestro problema de investigación, pero digamos uno de los métodos, este método gráfico para determinar el problema, ¿verdad? Donde lo primero que tengo que hacer es partir y voy a partir de lo general hacia lo particular, ¿verdad? Donde primero digo, bueno, estos son, y ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Primero voy a investigar, o alguna de las cosas que voy a investigar es sobre desarrollo humano. ¿De qué? De mujeres. Ok. ¿Y de qué? Del proceso de divorcio. Bueno. Pero eso lo puedo yo partir o lo puedo ya especificar un poco más. Y es lo que está, digamos, en el inciso 2, ¿verdad? De desarrollo humano, voy a investigar el fenómeno de la autoestima. Para mujeres, ¿de qué tipo? Bueno, de mujeres de ese lugar que está ahí, con altos ingresos, digamos, económicos. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a investigar sobre el divorcio, ¿verdad? Pero del divorcio de un año o menos, o sea, de divorcios que son recientes. Entonces ya voy, si ustedes se fijan, voy acotando, voy delimitando el problema, ¿verdad? Y después, entonces, ya con base en eso, ya puedo hacer mi pregunta de investigación y ya puedo hacer mis objetivos. Entonces, cabalmente, como bien dice ahí, miren ustedes, ahí dice, determinar los efectos en la autoestima que son provocados por un divorcio reciente. Y dice la pregunta, ¿qué efectos produce en la autoestima para hombres y mujeres un divorcio reciente? ¿Qué va primero, la pregunta o el objetivo? El objetivo. El Entonces no he dicho nada a ustedes. Primero va la pregunta.
Sí, tiene razón. Sí, porque, bueno, yo lo partí de lo general a lo particular, es lo que fui entendiendo. Sí, Sí, tiene razón. pero primero va la pregunta y después va Sí, 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 tiene razón. va el objetivo, ¿verdad? Ok. Y esta actividad no la vamos a hacer. Ahorita vamos a trabajar en otra cuestión, ¿verdad? Entonces, creo que esta es la última, sí, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos con la presentación. Preguntas. ¿No hay preguntas? No, creo que estarían así. Creo que solo los que han tomado café. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces, les voy a mostrar ciertos documentos que puse en la plataforma. Solo si me permiten. Voy a darle stop share a esto. Vamos a ver si cerramos esto de una vez y nos vamos para acá. Cierra acá esto. No sé por qué siempre estoy en la... No me creo en el correo. Bueno, listo. Entonces, van a ver ustedes acá, que aquí está, bueno, aquí está la presentación de la clase, ¿verdad? Y están todos estos materiales. Vamos a ver en detalle algunos de ellos, ¿verdad? Pero principalmente vamos a trabajar sobre dos ahorita. Vamos a trabajar sobre estas técnicas para el planteamiento del problema y sobre este cuadro de diagnóstico. ¿Por qué? Porque estas técnicas para el planteamiento del problema ahorita lo vamos a abrir acá. Nos habla un poco sobre, digamos, cómo puede ser un problema. Puede tener una base objetiva, puede tener una base subjetiva, las funciones, las formalidades que deben de llenar los problemas, ¿verdad? Y ahí hay tres criterios para plantear en mi programa de investigación. Una relación entre dos o más variables, de que debe formularse clara y sin ambigüedades, que eso ya lo revisamos, y garantizar la posibilidad de comprobación empírica. ¿Quiere decir qué quiere decir por comprobación empírica? Que puede tener una comparación o una comprobación con datos reales, ¿verdad? Pueden ser de dos tipos, en este caso dice que pueden ser de dos tipos, yo les diría que hay de cuatro, ¿verdad? O sea, están los exploratorios, descriptivos, correlacionales y causales, ¿verdad? Y está el planteamiento, ¿verdad? Pero en el planteamiento, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre esta parte de acá, ¿verdad? Y vamos a trabajar sobre qué provoca o qué hechos o situaciones, ¿verdad? Miran ustedes como las que provocan el problema que yo estoy planteando, ¿verdad? ¿Sí? O sea, digamos, ¿cuáles son las cosas que yo miro? A partir de esas cosas que yo miro, digamos, entonces ya miro yo los hechos o situaciones que se producen por la existencia de esos síntomas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo así eh, en algún caso. Vamos a ver. Estoy enfermo de dengue.
¿sí? Que es ahorita la enfermedad de moda, ¿sí? Entonces, si estoy enfermo de dengue, ¿cuáles son las causas que lo producen? Una picadura. Una picadura, ¿sí? Ahora, la picadura, ¿por qué se da? Porque hay, digamos, focos donde hay bastantes zancudos, ¿sí? ¿Por qué hay focos donde hay bastantes zancudos? Porque hay agua estancada y entonces da lugar a... Entonces, todas esas son las causas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si en dado caso yo sigo enfermo de dengue y no me curo? ¿Qué puede llegar a pasar? Se puede morir. Puede llegar a uno a tener la muerte, ¿verdad? O sea, puede llegar a uno a morirse si en dado caso no se lo trata adecuadamente, ¿verdad? Este por un Entonces, lado, y por el otro, perdón, ingeniero, sí, que sí, también digamos, la persona que está contagiada también se convierte en un foco de contaminación, porque digamos, el zancudo en sí no es que enferme, sino que es un medio de transmisión, porque pica, digamos, a un enfermo que va a ujú, producir un contagio a otra persona. sí, pues. Entonces, digamos, ese es, digamos que te vale, esa es otra de las posibles situaciones que pueden darse si esta persona no se cura. Entonces va a contagiar a otras personas también, ¿verdad? Ahora, el control que puede darse sobre esas acciones, ¿qué puede pasar? Ok, ¿cómo hago yo para controlar el dengue? Pues digamos, varias de las acciones que dije yo que pueden controlar a cada una de estas causas, ¿verdad? O sea, digamos, ok, o sí, digamos de estas causas, digamos, si yo dije agua estancada, bueno, entonces quitemos el agua estancada de los lugares. Proliferaciones zancudas, bueno, que fumiguemos y miremos de que no hayan, o que hayan pocos zancudos, porque controlarlos y matarlos a todos creo que no se puede, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, y para las personas, pues digamos que se tome su medicina y que esté controlado para poder, digamos, pasar y minimizar los síntomas de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, si se fijan, están los síntomas, o sea, las situaciones que lo están provocando, perdón, los síntomas es lo que está pasando. Esas cosas que están pasando se están dando por algunas causas o por algunas situaciones que provocan cabalmente esto que está acá. Esto es, digamos, el pronóstico es qué pasa si se siguen dando estas cosas y cuáles son las posibles cosas que yo puedo controlar si en dado caso estamos acá. ¿Verdad? Entonces, am, entonces, de ahí de esto que está acá, de este cuadrito que ustedes miran acá, ustedes ya pueden empezar a encontrar la pregunta central de mi tema de investigación. Y con base en estas situaciones problemáticas, ustedes pueden llegar a encontrar sus preguntas y sus objetivos de investigación, ¿verdad? Otra herramienta que les puede servir, pero digamos, vamos y ahora me voy a ir al otro cuadrito que está por acá. Vamos a ver dónde está. Perdón. Seguimos aquí en los módulos. Entonces van a ir ustedes a este cuadro. Este cuadro es un cuadro que ya está en ¿cómo se llama esto? En Word sí, en Word, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van a poner su problema de investigación, ¿verdad? Y cabalmente aquí está ya el cuadrito, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas o los hechos o situaciones que se observan al analizar el objetivo de investigación? ¿Cuáles son las situaciones que producen esto que está acá? El pronóstico, o sea, ¿qué va a pasar si se sigue dando esto que está acá? Y el control al pronóstico, o sea, las acciones o las formas de cómo yo puedo controlar esto que está acá, que son las soluciones y que al final de cuentas me van a dar lugar a mí, a mis preguntas de investigación, ¿ya? Entonces ustedes, ¿cuál es el problema de investigación? Vamos a ver, por ejemplo, alguna que me recuerde ahorita de las que vi.
bueno, lo de los dispositivos IoT, ¿verdad? Bueno, entonces la situación problemática es esa, precisamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los diferentes síntomas? O sea, ¿cuáles son las diferentes cosas que pasan, ¿verdad? Y les voy a dar un tip, ¿verdad? A partir de esa parte de ahí. Entonces, ustedes van a ver acá, o vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo acá. No, se me salió. No, tenía que ponerlo acá, adentro de la pantalla. Bueno, entonces no. Vamos a ver otra forma. Stop share. Y vamos a darle share. Aquí está whiteboard. Ok, entonces, este whiteboard acá puedo ver yo acá. Ok. Entonces, ustedes van a tener síntomas, ¿verdad? A nivel mundial. ¿Cuál es la situación del IoT a nivel mundial o de la seguridad de IoT a nivel mundial? ¿Cuál es la situación a nivel Latinoamérica? ¿Cuál es la situación a nivel Guatemala? ¿Y cuál es la situación a nivel del lugar donde ustedes, del lugar de la investigación? O sea, en todos lados hay un lugar donde ustedes están investigando. Entonces, ustedes tienen que poner cuatro párrafos de esta problemática, de la problemática de la seguridad de los dispositivos IoT a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, a nivel Guatemala, a nivel del lugar de la investigación. Luego van y dicen, ok, eso es con respecto a los, vamos a ver acá, vuelvo acá, voy a volver acá. Con respecto a esto, tal vez lo que tengo que hacer aquí es poner aquí. Ya sé qué voy a hacer. Entonces aquí, a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, lo que había dicho, a nivel Guatemala y a nivel local de estudio. ¿Sí? Ok. Entonces, ustedes aquí tienen cuatro. Entonces, ustedes hacen un párrafo. Bueno, a nivel mundial, la problemática o los síntomas que yo encuentro para la seguridad de IoT, que es la que ahorita se me ocurrió, ¿verdad? Es esto y esto y esto y esto. Y lo describen acá. A nivel Latinoamérica es esto y esto y esto y esto. A nivel de Guatemala es esto y esto y a nivel del lugar de estudio es esto y esto y esto. Entonces, ya después sobre ese párrafo que ustedes escriben a nivel mundial, ustedes escriben qué lo provoca, ¿ya? Escriben qué situaciones pueden darse si sigue habiendo esta problemática de acá y, por lo tanto, qué acciones de control pueden tener para controlar esta problemática de acá, ¿sí? No sé si me siguen. Sí, correcto. O ya se me perdieron. No, es que todo bien. Sí, sí, le voy entendiendo. ¿Sí? Bueno, entonces digamos que esto es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Ahora, ¿dónde lo van a hacer? ¿Verdad? O sea, o cómo lo van a hacer. Voy a borrar todo. Ok. Vamos a hacerlo acá. Entonces lo vamos a hacer acá.
digamos, vamos a hacer este planteamiento del problema a partir de, ¿cómo se llama esto? En esta hoja de trabajo. Entonces, en esta hoja de trabajo hay varias cosas que hay que hacer, ¿sí? Que por cierto, ese cuadrito es una de las cosas que hay que hacer. Más sin embargo, para ayudarse ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Seleccionen un problema, ya lo tienen, ¿verdad? Seleccionen digamos, pueden hacer un diagrama de Ishikawa, ese lo pueden hacer o no lo pueden hacer, ¿verdad? Ese diagrama de Ishikawa también hay un material por acá, Sí, sí lo conozco, lo he trabajado. ok, entonces qué bueno. El de diagrama de causa y efecto se llama, ¿verdad? Exacto, así es. Entonces aquí está el diagrama de Ishikawa, por aquí hay un material donde habla sobre el diagrama de Ishikawa. Entonces digamos que también pueden hacerlo. Ahí digamos está la literatura para que ustedes lo puedan hacer. Entonces digamos aquí pueden hacer esta parte de acá que es cabalmente este es el diagramita, ¿verdad? Que resulta de las causas y efectos. ¿Para qué? Porque este les va a servir cabalmente en las causas y los efectos en esta parte de acá, ¿verdad? En estos dos de acá. Bueno, luego vuelvo aquí a si voy muy rápido me dicen. No creo, pero, o sí, Ingeniero, solo una consulta. No sé si estaba mostrando algo adicional al cuadro de diagnóstico, el planteamiento del problema. ¿no? Ah, ok, de acuerdo. Bueno, Es que eso es lo que aparte tenemos en pantalla. esto que tengo en la pantalla, que es la hoja de trabajo 2. ¿Sí la miran? Sí, lo que tenemos en pantalla es el cuadro de diagnóstico para el planteamiento del problema. No, ahorita estoy mostrando la hoja de trabajo 2. Ok, no sé si será solo en mi caso o el resto de los compañeros. No, sí se mira hoja de trabajo 2. Sí, sí. Sí se ve la hoja de trabajo. Ok, de acuerdo. Salgo y vuelvo a ingresar, ingeniero. Bueno, muy bien. Sí, porque raro que le aparezca todavía el cuadro de diagnóstico. Ok, entonces estoy en la hoja de trabajo 2. Entonces, seleccionan el problema y lo tienen. El diagrama de Ishikawa lo hacen si quieren. Estructuran el problema utilizando el cuadro de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer para redactar el planteamiento del problema? Ustedes lo que van a hacer es agarrar los párrafos que ustedes hayan hecho en este cuadro de diagnóstico y los convierten en su planteamiento del problema, ¿ya? ¿Sí? Entonces, este planteamiento del problema, después de haberlo leído y después de ver todas las causas y los efectos y los posibles controles que van a tener ustedes, ahí ustedes van a saber cuál es su pregunta principal de investigación, ¿ya? Y entonces ya después pueden hallar su pregunta principal y las preguntas específicas de investigación, ¿ya? Ahora, después van a plantearse el objetivo general. Y aquí, digamos, por favor, préstenme todos bien su atención, ¿sí? A partir de la pregunta de investigación, esta, si se traslada de forma de pregunta a forma de afirmación, entonces, digamos que ustedes deben de trasladar esta pregunta a forma de afirmación y ese es su objetivo, ¿ya? O sea, tiene que tener la misma redacción entre uno y otro, solo que esta es pregunta y este ya es una afirmación, que es lo que ustedes quieren, a lo que ustedes quieren llegar a investigar. E igual hacen con las subpreguntas o preguntas específicas. Entonces, ¿cuántos objetivos generales van a tener? Uno solo, ¿ya? La investigación siempre va a llegar a tener un solo objetivo general. ¿Cuántos objetivos específicos? No muchos, ¿verdad? ¿O cuántas preguntas específicas primera? No muchas. Digamos, si van a tener de dos a,
digamos, consideraría yo que digamos que pueden ser 2 y máximo unas 5 preguntas de investigación y ahí creo que ya se nos está yendo mucho, ¿verdad? Deberían ser entre 2 y 3 preguntas de investigación específicas y esos se van a convertir en 2 o 3 objetivos específicos. Si ustedes tienen 2 preguntas específicas, deben de tener 2 objetivos específicos. Si ustedes tienen 3 preguntas específicas, van a tener 3 objetivos específicos. O sea, la relación es 1 a 1, ¿ya? ¿Vamos bien ahí o no vamos bien ahí? Sí. Sí. Va. Y luego ya hacemos el párrafo de justificación de la investigación y hacemos el párrafo para la viabilidad de la investigación. ¿Sí? La viabilidad por lo menos debería de ser desde el punto de vista económico, desde el punto de vista eh, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, ¿verdad? De ver si se puede llevar a cabo la investigación. ¿Sí? Y esta sería la hoja que ustedes tienen que hacer. Ahora, ¿de dónde parte todo? Pues va a partir de este cuadrito que está acá. Entonces, me gustaría que ahorita todos bajaran este cuadrito, ¿verdad? Esta hoja, ¿ya? Pusieran, por lo menos, y digamos ahí nos vamos a ir a grupos, ¿verdad? Por cierto, Maximiliano. Lo vamos a poner en el grupo último que tenemos, que es, ahí hay 3, ¿verdad? Ahorita en el grupo de Palo Blanco, ¿verdad? Sí, somos 3. Va, entonces van a tener un cuarto integrante. Ok, sí. Entonces, Maximiliano está ahí. Aquí me encuentro, ingeniero. Cuénteme. Entonces, usted va a ir en el grupo de Palo Blanco. Así se llama el Muy grupo. bien. No hay problema. Entonces, solo ahí Voy a se dejar aquí mi número de teléfono para que me contacten y me digan cómo trabajamos. va. Listo. Sí, Ariel. Buenas noches, ingeniero. De igual Buenas noches. manera, yo el día de hoy estoy integrándome a la clase para ver la parte de los grupos. Pero usted no estaba. ¿Cuándo se asignó usted? El día de hoy. Ingeniero, no sé si se recuerda, perdón que interrumpa, le comenté que tuvimos otros problemas con unas asignaciones. Entonces, soy Ariel, William y mi persona, pero William no pudo ingresar hoy. Pero sí, Entonces, no, sí están conscientes que ya perdieron 3 clases, ¿verdad? O sea, bueno, 2 clases. 2, ajá, y estamos ingresando a esta. Ah, bueno, pero entonces mejor, entonces si son 3, Podemos hacer un grupo. entonces mejor hagan un grupo ustedes. Pero ese grupo va a aparecer hasta mañana. Porque ustedes si se asignaron hasta hoy, Ajá, no, a nosotros no nos aparece todavía para hacer tareas o cosas. no, hasta mañana les va a aparecer. Si se asignaron hoy, va a aparecer hasta mañana. O sea, la plataforma no es inmediato. O sea, les va a aparecer mañana o incluso hasta pasado mañana. Entonces, Correcto. pues a ver. Es que fíjese, le comento, nos habían asignado
pero nos asignaron mal. Entonces lo hizo alguien así por su parte, entonces desasignaron y ahorita ya nosotros ya pudimos asignarnos, pero solo había cupo en su curso, entonces ahí fue donde logramos ingresar hoy. Ujú. Un problemita ahí que estábamos solucionando, ya se pudo, pero los tres nos afectamos. Y dijimos que nos dijeron que cualquier cosa podríamos redactar una cuestión con el decano o no sé, para apoyarnos por si nos afectan las asistencias, pero sí hubo un problemita ahí con nuestras asignaciones. Sí, pero William debería haber ingresado hoy si no está perdiendo la tercera clase. Sí, ahí creo que está aquí con nosotros. Ahorita No, aquí no está ningún William. No. Pues desconozco, Inge. Nosotros con Ariel sí nos metimos de una vez porque no queríamos atrasarnos, ¿verdad? Incluso por eso mismo yo le escribí unos mensajes ahí. Pero en todo caso, pues ese sí ya sería el tema de William, pero nosotros con Ariel sí estamos ahí con la pena de eso, ¿verdad? Incluso Ariel y yo podemos hacer un grupo de dos e incluso sacar esto nosotros en caso de que William no logre solucionar su problema por su parte. Por nosotros no habría ningún problema. Eh, bueno, miremos a ver. Vamos a Usted nos ver. indica. Solo estoy pensando qué grupo les voy a poner. Bueno, después eso lo miro después. Ok, entonces, para que sigamos avanzando. Entonces, sí estamos claros qué es lo que tendríamos que hacer. O sea, tendríamos que entrar acá, a este cuadrito, ustedes lo bajan porque ese no lo pueden modificar. Ese está solo de lectura. Entonces, lo bajan a su, digamos, a una de las computadoras, ¿verdad? Lo empiezan a poner aquí ya el problema. ¿Cuál va a ser el problema? El problema que ya, ¿cómo se llama esto? Ustedes tienen, cada uno de ustedes ya lo tiene definido, o la idea de investigación, ¿verdad? Luego, después, entonces, ya lo que tienen que hacer es poner acá las situaciones problemáticas que deberían de poner, por lo menos deberían de poner ya la problemática a nivel de donde ustedes piensan o donde ustedes, digamos, o el estudio que ustedes van a hacer. En este caso, digamos, para los que van a hacer algún tipo de guía, pues, digamos, piensen en qué tipo de lugar o, digamos, o qué situaciones problemáticas se pueden dar a partir, digamos, de esa situación que ustedes van a abordar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que por lo menos estas dos cosas queden hechas hoy, ¿sí? Y ya después ustedes ya van a después a hacer la totalidad de esta hoja de trabajo 2, ¿verdad? Esta hoja de trabajo 2 hay que entregarla. Si ustedes se fijan acá, vuelvo a módulos, vuelvo aquí a resolución de hoja de trabajo 2. Y entonces aquí ustedes ya tienen que hacer lo que cabalmente lo que está en, ¿cómo se llama esto? En esa, digamos, en la hoja de trabajo es lo que tienen que hacer, el planteamiento del problema. ¿Cómo van a hacer el planteamiento del problema? Lo van a hacer a partir de todos estos cuadritos que ustedes hagan acá. A partir de aquí van a sacar párrafos y ya van a redactar esto que está acá, que es su planteamiento del problema. Las preguntas de investigación, las generales y específicas, los objetivos generales específicos, justificación y viabilidad. Por eso es que este trabajo tiene un valor de 7 puntos, ¿ya? Entonces, Ingeniero, disculpe,
Y en el caso de si existe una hoja de trabajo uno, ¿qué haríamos nosotros? Esa ya quedó, o sea, ya eso ya es pasado. Lo que tienen que hacer es buscar, digamos, todo el material y todo, háganla, pero digamos, pero esa ya no tiene entrega, porque ya todavía la semana pasada, todavía un grupo que entró la semana pasada, todavía les acepté, pero ahorita sí ya no puedo. Bueno, vamos a ver, entonces, si estamos claros en todo lo que hay que hacer, o no estamos claros de lo que hay que hacer. Sí, estamos bien. Solo una consulta ahí en la hoja de trabajo 2. También deberíamos adjuntar el cuadro que nos No, sirvió para plantar. Ah, ok. no, este solo es un cuadro que les va a servir como auxiliar, ¿ya? Ah, ok, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, digamos, este cuadrito les va a servir a ustedes para clarificar sus ideas, ¿ya? Entonces, ustedes clarifican todas sus ideas y ya después ya lo van a plasmar en esta parte de acá, así como está acá. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Bueno, listo. Entonces, entonces si quieren los voy a mandar a grupos, ya son, bueno, son las 8:20, pero sí podemos trabajar aunque sea unos 10 minutos o 15 minutos y van a trabajar en esto, ¿verdad? Van a trabajar, Entonces, perdón, ¿sí? Sí, dígame. ¿Alguien me iba a hablar? buenas noches, perdone. Fíjese que tiene un poquito, le saluda Jacqueline, ¿Sí? Jacqueline Barrios. Fíjese que tengo un problemita con la conexión a internet y no puedo, colocar mi asistencia. Pero no, eso no puede ser. O sea, digamos que lo único que tiene que hacer es ingresar al link. Eso es lo único que hay que hacer. Es que fíjese que tengo problemitas con mi conexión a internet. Y no, sí, pero no, el internet está fallando por acá donde vivo. Entonces no puedo acceder. Sí, pero ahí ya no puedo yo hacer yo nada. O sea, tal vez ahí lo que yo les sugeriría a todos en general, ¿verdad? Es, es que, digamos, inclusive yo no, ¿cómo se llama? No exijo que estén con la cámara encendida, pero una de los requisitos o ¿cómo se llama esto? Por ahí tiene de la normativa que hay para recibir clases en maestrías, que todos tienen que tener, uno, buena conexión a internet y dos, tienen que tener su cámara encendida. Yo todavía, en esa parte, todavía soy un poco benevolente en el sentido de que entiendo que, digamos, a veces la conexión vía video a veces consume mucho, pero sí todo el mundo tiene que estar conectado ustedes, porque, digamos, por eso se recibe la maestría, ¿verdad? O sea, digamos, por eso se recibe de manera virtual, ¿verdad? Entonces tenemos que tener las herramientas y no estamos complicados. Ingeniero, por ser de mi grupo, ¿podría yo anotarla? En... Sí, es que lo que pasa es que por eso le digo, pero es que no deberíamos de estar recibiendo clases desde el celular, o debería ser Sí, la excepción. Eh, bueno, anótela usted, Juan Carlos, pero solo por esta vez, pero sí, Un eso momento. no,
no está bien, ¿verdad? Es No, que, no. es que sí la recibo desde la computadora, pero sí dice que está fallando la señal. Bueno, pero eso tenemos que revisarlo, ¿verdad? Porque si no, no puede seguir así. Porque, digamos, realmente la perjudicada es usted porque, digamos, porque no escucha, ¿verdad? O no puede hacer todas las actividades que tenemos previstas, ¿verdad? Entonces, sí hay que revisar eso. Bueno, vamos a ver. Vamos a trabajar aunque sea unos 15 minutos, ¿verdad? Entonces, por lo menos llenar, sí, Maximiliano. Tengo una pequeña duda. Yo sé que algunos de nosotros no aparecemos asignados en su curso. Bueno, o en el historial que usted tiene de asistencia, pero ¿cómo le hacemos con la del día de hoy? Vamos a ver. Ahí está colocada en el chat. Muy bien, gracias. Le agradezco. Bueno, entonces sería, vuelvo, colocar en la hojita el problema de investigación y por lo menos uno de los síntomas, ¿verdad? Entonces ya con eso, entonces ya pueden ustedes, digamos que como avanzar en sus trabajos, ¿verdad? Entonces voy a dejarles ahorita 15 minutos para hacer esa actividad. Voy a mandarlos a grupos. Entonces, vamos a ver breakout rooms. Entonces, vamos a ver. Let's participate, choose rooms. Options. Vamos a ponerle 15 minutos. Vamos a ponerle. Pero. Aquí, create. Ahora somos 7 grupos porque va a haber uno nuevo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver, Caoba. Seiba. Roble. Guayacán. Blanco. Me falta uno. Caoba, Sobra, Reiva. Guayacán. ¿Cuál grupo me falta a ustedes? Palo Blanco. Me hace falta uno. A ver, ahorita tengo Caoba, Ceiba, Roble, Guayacán, Palo Blanco. ¿Quién me hace falta? ¿A quién no mencioné? Eucalipto. Eucalipto. Ya vieron que sí me hacía falta uno. Vamos a ver, al grupo 7 todavía tengo que ponerle nombre. Vamos a ver un árbol. Ya se me acabaron los nombres de árboles. Cedro, ahí está. Ustedes van a hacer el grupo Cedro. Entonces ahí está. Entonces el grupo de ustedes, Maximiliano, es el grupo Cedro.
Entonces, ahí vamos. Muchas gracias, ingeniero. Entonces ya pueden irse a sus grupos. Pues ya terminó. No, tienen que irse a sus grupos. Ah, mm, vale. ¿En qué grupo está Fernando? Yo en el Guayacán. Pero no se ha ido para allá. Sí, es que no me había tocado, no sé cómo irme para allá. Eso Sí, estaba preguntando. bueno, ahí le mandé. Luis, ¿qué grupo es el suyo? Creo que usted estaba en Caoba, ¿ah? Luis.
Bueno, ok, listo. Entonces, espero que hayan podido avanzar, aunque sea un poquito, ¿verdad? Sobre la hoja esta, ¿verdad? Entonces, vuelvo a recapitular para que todo quede así un poquito más claro. Vamos a ver acá. Entonces, sobre el trabajo, la hoja de trabajo 2 que ya está dentro de su material de la plataforma, ¿verdad? Tienen que hacer, digamos, esta hoja de trabajo y tienen que hacer estos incisos. Ahora, para poder hacer este planteamiento del problema, ustedes se van a auxiliar de la hojita, esta hojita que está acá. Disculpe, ingeniero, creo que no está compartiendo, o tal vez soy yo el que no. Tal vez no estoy compartiendo, tiene usted razón. Perdón, disculpen. Ahí sí ya es el cansancio de las 9 de la noche. Da pena. Entonces, vamos a ver, vuelvo a lo mismo, vuelvo otra vez. Entonces, la resolución de la hoja de trabajo 2 que está acá. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya se mira. Sí, ahora sí. Ah, va, listo. Entonces, sobre esta hoja de trabajo que está acá, ¿verdad? Con todas estas secciones, ¿verdad? Esta que está sección que está acá en planteamiento del problema, ¿verdad? Esta sección que está en planteamiento del problema, ustedes la van a encontrar, digamos, o se van a auxiliar de la parte de los módulos. Se van a auxiliar de este cuadrito, el cuadrito que están llenando ahorita, ¿sí? Del cuadrito de diagnóstico. Y entonces, de ese cuadrito van a ustedes, digamos, ya lo llenan, ¿verdad? Con los diferentes tipos de problemáticas y ya después, entonces, este cuadrito les va a servir a ustedes para plantear, vuelvo otra vez acá, para plantear, ay Dios, medio, aquí está, para plantear esta sección que está acá, que es la de planteamiento del problema. Ya después de esta derivan su pregunta de investigación, sus objetivos, su justificación y su viabilidad. De hecho, esto es ya bastante importante porque cabalmente son las primeras secciones del proyecto final, ¿verdad? Entonces, por eso es que son importantes estarlas trabajando, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna duda. Pero la viabilidad dijo que iba a ser, bueno, financiera o económica, que viene siendo lo mismo, técnica y operativa, esas tres. Digamos que puede ser la técnica, la viabilidad, puede ser la operacional, puede ser la económica, puede ser la legal, puede ser la ambiental, pueden ser cualquiera de todas esas. Hay varios tipos de viabilidades que ustedes pueden hacer. Ok. ¿Mm? De hecho, por ahí que estaba preguntando Maximiliano, las clases están grabadas en cada lección. Aquí está el enlace a la grabación en cada una de las clases, cada una de las sesiones. Entonces, en la sesión 1 está la grabación de la sesión 1, en la sesión 2 está la grabación de la sesión 2 y así sucesivamente. Hay que esperar a que tengan acceso a la plataforma, sin eso no, espero que eso suceda el día de mañana, si no me avisan. En serio, ingeniero, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Bueno, duda o pregunta es lo mismo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, no, está bien claro. ¿Sí? Todo claro, dije, feliz noche. Bueno, está bien.
Entonces, que descansen y nos platicamos la próxima semana. Bendecida noche. Feliz noche. Gracias, feliz Noche. noche. Feliz Buenas noche a todos. noches. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche a Gracias. todos. Buenas noches. Feliz noche. Vamos a ver. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.